Ganadería vacuna, pasos para ser mejores productores ganaderos. Todo productor ganadero debe poner todo el empeño y atención en cuatro aspectos fundamentales, con el fin de alcanzar la meta de productividad y rentabilidad en la actividad ganadera vacuna. La primera debe ser la empresarización, que en otras palabras, es la formalización de su negocio. La segunda, la productividad y competitividad. La tercera, la responsabilidad ambiental, sostenibilidad y sustentabilidad. Y la cuarta, la responsabilidad ciudadana y social, en otras palabras, la gremialidad. Antes de iniciar a profundizar en cada aspecto anteriormente mencionado, es vital que el productor ganadero realice un cambio de conciencia radical, enfocado a lo que puede realizarse. La reconversión de la actividad del productor ganadero es fundamental. Sin dejar de un lado las responsabilidades de las instituciones y los países enfocados en los sectores rurales, no hay que dejar de lado que las ganaderías necesitan mayores garantías, pero lo fundamental es que el productor ganadero debe comprender que gran parte del cambio debe iniciar desde el hato hacia afuera. Al realizar cambios de adentro hacia afuera, en la empresa ganadera, resulta más fácil y genera un impacto positivo a niveles generales, ya que se pueden observar, mejorar en los indicadores productivos, y esto se puede lograr al implementar buenas proactivas en la producción, por medio de acceso a la asistencia técnica, recursos, capacitaciones y asociatividad. En el tema de asistencia técnica, se debe comprender que todos pueden aprender, y todo productor ganadero necesita de un asistente técnico, al menos una vez por mes. No es el objetivo tener un profesional de planta, si no se cuenta con los recursos para mantenerlo de forma permanente, pero al valerse de la asociatividad entre varias ganaderías, se puede contratar a ese profesional y gozar todas las ganaderías participantes de los beneficios de la ganadería moderna. También es posible cambiar la calificación del productor ganadero y del trabajador encargado del hato ganadero. Con la facilidad en comunicaciones y tecnología que existe hoy en día, ambos pueden capacitarse en temas relacionados al mejoramiento productivo, en general desde los puntos básicos hasta los más avanzados. Para poder avanzar, el productor ganadero debe pasar del individualismo a la asociatividad efectiva. Este es un tema muy complejo. Para cambiar la concepción que existe de los procesos asociativos, implica que se tenga una apertura mental grande, exige del productor ganadero un esfuerzo superior al de simplemente participar de un grupo, exige que participe activamente con la visión de equipo. La verdad es que la unión hace la fuerza. Podemos concluir que el productor ganadero que quiere ser mejor, tiene que tomar la decisión de serlo. Es cuestión de iniciar a darle un vuelco a la manera de pensar, cómo deben ser las cosas y actuar coherentemente con la responsabilidad que tiene consigo mismo, con su familia y con el entorno. En otras palabras, no esperar a que las cosas mejoren solo desde afuera e iniciar a generar el cambio desde adentro de su hato, es aceptar que se tiene a la mano la posibilidad de poder producir eficientemente leche, carne o ambas, con lo cual lograr ser exitoso económicamente y aportar socialmente a su región y país.